Les saludos a todos en la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno sabe de estos tipos de eventos, aún en este mismo lugar, al ver a hombres invitados desde el extranjero, gente de renombre, invitados por pastores chilenos, una pregunta que me hacía yo es: ¿qué quiere el obispo Édito Espinosa? ¿Quién arriesga a hacer un evento similar con hombres no conocidos? ¿Quién paga ese precio? Hubiésemos sido hombres de renombre, de otras nacionalidades, seguramente habríamos tenido gente afuera. ¿Cómo quisiéramos no esperar que algún día tengamos a un hombre así en una fotografía para recién honrarle? Creo que es mejor ahora, para no hablar del pasado sino del presente, de hombres que están haciendo historia ahora, de hombres que se están moviendo ahora, de hombres que están abriendo brecha ahora. Y creo que no es el único. Con ver a otros que también están presentes, aunque no como expositores, y yo también les he escuchado y estar aquí para oír, eso también nos enseña, eso también honra a la iglesia. Iglesia, la palabra del Señor en Isaías, en el capítulo 37, versículo 3, dice así: día de angustia, de represión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Una vez más, día de angustia, de represión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Hubo una iglesia gloriosa y habrá una iglesia gloriosa. Entre una iglesia gloriosa a la iglesia gloriosa del último tiempo ha habido un gran espacio. En ese espacio, la iglesia, a través de los distintos tiempos en que soplaron tinieblas sobre la iglesia, también Dios se preocupó que hubieran trompetas de Dios para soplar palabra de Dios, para soplar luz a la iglesia. Y la iglesia ha estado volviendo al principio de la palabra. Dios ha estado haciendo volver a su amada, a su pueblo, a su iglesia. El volver a las sendas antiguas no es tan solo volver a lo nuestro, a lo propio de una nación, sino que también esto nos conlleva a volver al principio de la palabra, a la unidad con la palabra. Para ello la iglesia tendrá que dejar de estar alrededor de la palabra para venir a estar a los pies de la palabra. Es como el caso de Marta y de María. Marta, la que abre la puerta y la que invita a Jesús a entrar a su hogar, pero no es la que se sienta a los pies de la palabra, sino que es María, su hermana, la que se sienta a los pies de Jesucristo, la que no se afana con los quehaceres de la vida, los que no se afana con los quehaceres del hogar. Marta, a pesar que se puede adjudicar a la persona que invitó a Jesús a entrar en el hogar, sin embargo fue una persona afanada, porque es una persona que está alrededor de Jesús, no es una persona que está encima de Jesús y a los pies de la palabra. Marta, sin embargo, llega a quedar extasiada por la palabra que sale de Jesús de Nazaret. No conoce al hombre físicamente, pero sabe que lo que está saliendo de él no es otra cosa que palabra de Dios. Ella se ha sentado allí junto a aguas, hermanos, que va a saciar la sed no de una mujer externa, sino de una mujer interna, que por mucho tiempo anheló esa palabra.
Ella se sienta a los pies de la palabra. Así también la iglesia debe dejar de estar alrededor de la palabra. Debe dejar de estar siendo una espectadora de la palabra y ser más una iglesia cercana a la palabra, a los pies de la palabra, de tal manera que llegue a tener unidad con la palabra. Si la iglesia no llega a tener unidad con la palabra, será imposible que podamos ver en estos últimos días el poder de esa bendita palabra de Dios. No basta con una linda predicación, con un lindo mensaje. No basta con oír un lindo mensaje y una linda predicación. Hay que permanecer en esa palabra que hablamos, hay que permanecer en esa palabra que oímos, para que al final de los tiempos, unidos a esa palabra y teniendo compañerismo con esa palabra, veremos el poder de esa palabra. De tal manera que no se diga que en nuestros días cantamos bonito y que profetizamos tan solo, o que tenemos muchos testimonios de sanidades, sino que también podamos dar testimonio que una vez más Jesucristo, al decir estas palabras, se hacen también hoy notorias entre nosotros. Mis palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que necesita el pueblo nuestro. Eso es lo que necesita no tan solo nuestra nación, sino lo que necesita todo lo que es Latinoamérica, todo lo que es Sudamérica. Porque Dios no ha terminado su tarea aquí en lo último de la tierra. Dios no ha terminado su tarea en el austro. Dios no ha terminado su tarea, porque Dios piensa levantar los torbellinos del austro aquí en esta Latinoamérica, para despertar algún día a ese Israel que se quedó dormido porque Dios endureció su corazón. Está llegando el día y la hora en que las 10 vírgenes oirán el clamor y habrá un gran avivamiento. No crean que solo 5 despertarán, como tradicionalmente se nos ha enseñado. Las 10 vírgenes despertarán, todas despertarán, todas arreglarán sus lámparas. Será un gran mover, será un volver a Dios, será un volver a la palabra, será un despertar que no tan solo Dios despertará a la iglesia evangélica latinoamericana, sino que también los que se han quedado dormidos hacia el norte de América, hacia Europa, también despertará Dios a ese pueblo Israel que Dios había endurecido. Así que no será algo tan solo para nosotros, no será algo así. Estamos a punto de ver el nacimiento de muchos hijos, no tan solo en este país llamado Chile. Los hijos están en el punto de nacer. Pero la amada de Dios no tiene ni siquiera dolores de parto. Los hijos están a punto de nacer y la iglesia no gime con dolores de parto. Gime, amada mía, gime, como cuando la amada va a parir un hijo. Los hijos están a punto de nacer. Ni siquiera los vemos porque nos hemos vuelto insensibles. Ni siquiera sentimos el alma esclavizada de los que están fuera. Los hijos están al punto de nacer, pero la que tiene que dar a luz no tiene fuerza. Porque siempre hemos estado alrededor de la palabra, porque no hay compromiso con ella. La palabra ha sido traicionada. La palabra, a ella se le ha dado la espalda. Esto es como recordar a Sansón. Sansón, hombre poderoso, hombre, ¿quién como él con esa fuerza? Su fuerza no radicaba en sus músculos, sino porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Conocemos la historia de Sansón. Hemos oído de Sansón y se ha hablado mucho de Sansón. Pero este hombre guardaba un secreto que todo Israel no conocía. Nosotros conocemos ese secreto porque lo hemos leído, pero todo Israel de su tiempo no conocía este secreto, o de otra manera ya lo habrían traicionado. Solo él conocía el secreto en su corazón. Así también la iglesia tiene un secreto con Dios. Así también la iglesia que ha estado en los secretos con Dios conoce el secreto que Dios ha puesto en nuestros corazones, su bendita palabra. ¿Crees tú que cuando Dios se acerca a tu vida es tan solo para hacerte sentir sensaciones? Es un simple amante que te besa, que te toca y se va. Es tu amado para siempre. Es tu esposo que vino a colocar una simiente en tu vida. Y esa simiente ha crecido dentro de la iglesia.
iglesia, mas la iglesia no ha visto esa simiente. La iglesia lo único que quiere es verse bella, hermosa. No quiere quebrantar su apariencia, no quiere embarazarse, no quiere que crezca su abdomen porque se va a ver fea. La iglesia ha perdido su objetivo. Ya no ama el vientre hinchado porque tiene que parir un hijo. Ya no ama los dolores de parto porque la iglesia lo único que quiere es divertirse. Una iglesia entretenida. Como Sansón se entretuvo con Dalila. Como Sansón se entretuvo mintiendo. Contratada por sus enemigos. Amando el dinero, comenzó a enamorar a este hombre. Y Sansón comenzó y entró en el juego de la seducción. Y cuando entró en el juego de la seducción, comenzó en el camino del deslizamiento. Y comenzó a deslizarse. Ella le preguntaba una y otra vez y él contaba una y otra vez secretos que no eran secretos. Pero ella insistía a pesar de las mentiras. Hasta que Sansón abrió su corazón y traicionó el secreto. Traicionó la palabra dentro de su ser. Y cuando Sansón traiciona esa palabra, dándole a conocer a ella que navaja no pasaría por su cabeza, entonces ella declaró este secreto a los enemigos de Sansón, enemigos de Israel y enemigos de Dios. Cortaron su cabello. Y cuando Sansón reacciona, despierta, ya no tiene fuerza. Cuando los hijos están al punto de nacer, la que tiene que dar a luz no tiene fuerza. Sansón despierta de ese sueño, después de haberse metido en la seducción, haber entrado en el juego de la seducción. Ahora estaba sin fuerza. Quiso luchar contra sus enemigos, mas no pudo. El espíritu ya no vino sobre él, porque el espíritu no puede venir sobre un hombre que traicionó la palabra. Y como este hombre traicionó la palabra, el espíritu se fue de él. El espíritu abandonó a Sansón. Solo podía vivir de sueños y de recuerdo y recordando el ayer, pero no tenía fuerzas. Ni por más que recordaba el ayer, no tenía fuerzas. Ni por más que recordemos el ayer, mirémonos, no tenemos fuerzas. Ni por más que recordemos, no tenemos fuerzas. Oh, si yo tuviera fuerzas. Sansón fue tomado por sus enemigos para reemplazar a una bestia. Sus ojos fueron quitados y estando en esa condición sin fuerza y ciego y reemplazando a una simple bestia, un día estos filisteos quisieron burlarse de él. Hicieron una fiesta a su Dios y trajeron delante de ellos a Sansón, debilitado, sin fuerzas, derrotado, y se quisieron burlar de él. El que los atormentaba, el que había tomado las puertas de esa ciudad, el que tenía ese poder, había derrotado ejército. La vergüenza de los filisteos era un simple hombre. Y ahora le dijeron tráiganlo, y lo pusieron delante de ellos para burlarse. Trajeron a un Sansón derrotado, a un Sansón débil, a un Sansón que lo pusieron allí para burlarse de él. Pusieron a su enemigo, al que le tenían miedo, y ahora ya no le tenían miedo. Trajeron para pisotearlo, porque bien dice Jesús que cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada más que para ser pisoteada, para ser hollada por los hombres. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la amada de Dios. La iglesia es la esposa de Dios. La iglesia no es para estar siendo pisoteada por los hombres y los razonamientos. La iglesia no está para caminar en sabiduría humana, en sabiduría animal, terrenal y diabólica. La iglesia está para caminar llevando la sabiduría que viene de lo alto.
Y cuando Sansón estaba haciendo allí escarnio de los demás, estaba haciendo el motivo de burla, entonces él se volvió con su corazón arrepentido. Escucha, iglesia, se volvió con su corazón arrepentido. Y le pidió a ese pequeño muchacho: llévame y póneme junto a esos dos pilares, los pilares principales. Y se tomó de esos dos pilares, le dijo al muchacho que se retirase, y él se quedó allí arrepentido, con su corazón a Dios abierto, para volverse a Dios, para volverse a Dios, para volverse a la senda antigua, para volverse de todo corazón a la palabra que había traicionado. Si él se reconcilia con la palabra, el Espíritu volverá. Él no tenía fuerza, pero estaba allí arrepentido, y se tomó de los dos pilares, el pilar de la palabra y el pilar del Espíritu. Y tomado de los dos pilares y su sacrificio, porque él le dijo a Jehová: muera yo y los filisteos. Iglesia, tendrás que volver a la palabra para que vuelva el Espíritu como antes, porque tomado de la palabra y del Espíritu más tu sacrificio, entonces habrá un avivamiento. ¡Gloria! La iglesia como Sansón. No es que Sansón tenga que esperar que le crezca el cabello, no tendrás que esperar aquello, no es volver a lo que nosotros creemos. Pero escucha bien, hombre de Dios, que Dios está llamando, como llamó a Samuel. 4 llamados hubo. Al primer llamado él no conoció la voz, al segundo llamado no conoció la voz, al tercer llamado no conoció la voz, pero al cuarto llamado hubo un Elí que le enseñó a escuchar al muchacho y a responder, que cuando nuevamente la voz se oyera, él dijera: heme aquí. Pregunta: ¿será este el segundo llamado? Dios ha llamado y la iglesia todavía no sabe oír, porque somos como el muchacho Samuel. Pero tal como escuchábamos anteriormente de esa paternidad eterna, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado que en este país un día encendió un fuego. Él no es de aquel que apaga el pábilo que humea. Esto es como cuando alguien sopla una vela para apagarla y queda ahí el pábilo humeante. Luego alguien se moja los dedos y lo apaga. Dios no es de los que apaga el pábilo que humea, sino que al contrario de ese palo que humea, encenderá otro fuego. Encenderá otro fuego. Dios no eliminó a Sansón. A pesar que Sansón lo traicionó, Dios no eliminó a Sansón. Porque Dios no es de aquel que apaga el pábilo que humea. Dios no está para desechar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, sino que Dios todavía está con nosotros. Pero la iglesia tendrá que volver al principio de la palabra. La iglesia tendrá que volver a su primer amor. El Espíritu dice cosas hermosas a la iglesia de Efeso. Y a pesar de todas las obras hermosas, tremendas de esta iglesia, aún así Dios le dice: pero tengo contra ti que has dejado. No que has perdido, como muchos dicen, sino que voluntariamente has dejado. Porque la iglesia se fue por el camino de la seducción. Pero el tiempo de la seducida iglesia se acaba. Y la iglesia tendrá que volver al principio de la palabra. La iglesia de Efeso hizo todas las obras que yo creo que cualquiera quisiera hacer como esa iglesia. Pero eso de dejar su primer amor, porque así
Vean el edificio y las luces enfocan ese edificio. Se ve hermoso ese edificio. Con la iglesia no es igual. Las luces no deben estar puestas para que nos vean. Dios no puso una luz para que vean a la iglesia, sino la luz está en la iglesia para que la iglesia alumbre hacia afuera. La iglesia perdió su objetivo cuando no supo para qué era el candelero. O si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Porque la iglesia con sus obras está para alumbrar hacia afuera, no hacia sí misma. Lo que hacemos no lo hacemos para que nos miren, para que nos aplaudan, para que nos agradezcan, sino que lo que hacemos es para sacar a los hombres que están en tinieblas. Escucha, iglesia, que Chile está en el punto de nacer. Dios pronto tomará esta espada llamada Chile y la levantará. Si una espiga da 7 tantos, 4 darán una multitud. Si una espiga, Huber, si esa espiga en este país dio 7 tantos, 4 darán una multitud. Estás recordando una espiga, mas Dios te tiene 4 espigas. Si una espiga invadió todo lo que es Latinoamérica, no ha habido movimiento más grande en Latinoamérica más que este movimiento pentecostal, por un hombre que le creyó a Dios. Si una espiga da 7 tantos, 4 darán una multitud. Esa es tu palabra, iglesia. Para que observes, para que veas que Él no te ha abandonado. Aún no es tiempo que el Moisés se retire. El Moisés no renunció. Dios lo llamó. El Josué no fue presuroso en que Moisés se fuera. Él lloró después que Moisés se fue. Así que no te equivoques, iglesia. Yo no sé cuánto entienden ese lenguaje. El Moisés no renunciará. El Moisés no abandonará la tarea. Cuando sea el tiempo, Dios retirará a Moisés al monte Gebo para darle paso a Josué. Si una espiga da 7 tantos, una palabra profética con la que luché muchos años, ¿qué significará esto? Pero el Espíritu siempre me señalaba y decía, eso fue lo que ocurrió al principio. Hubo una espiga en este país y es el reverendo Huber. Y una de las cosas que más me atrajo a este congreso fue haber visto este rostro. Y dije, ¿y por qué ahora? ¿Y por qué ahora? Estando en el campo, conversando con un campesino, le hablé de esta palabra, le dije, ¿qué significa para usted que una espiga da 7 tantos y 4 una multitud? Él me dijo, venga, yo se le voy a explicar en el terreno, y me llevó a su sembradío. Y me dijo, cuando uno siembra el trigo, y cuando ese trigo muere, ¿cierto? Así como ustedes conocen bíblicamente, nace una espiga. Si nace una espiga, significa que el trigo puede dar seguramente unos 30 granos más, 60 granos. Pero hay veces que de ese mismo trigo nacen 2 espigas. De un mismo trigo, escuchen bien, salen 2 espigas. E incluso mírele que lo que le voy a mostrar, y me mostró que de un mismo grano habían nacido 4 espigas.
Eso es lo máximo que puede dar un grano de trigo. 4 espigas naciendo de un mismo grano. Eso significa que es la mejor de las cosechas. Oh, yo me gocé al saber que Dios había dicho, si una espiga en este país dio 7 tantos, 4 darán una multitud. 4 de un mismo grano. Significa que estamos próximos a la más grande de las cosechas. A la más grande de las cosechas. ¿Se imaginan ustedes ir a una quinta donde alguien tiene manzanos? Cientos de manzanos. E ir allí y decir al dueño, usted me regalaría 300 manzanas. El hombre, al ver tantos manzanos, ¿por qué no darle 300 si son tan pocas? Bien, llévatela. ¿En qué la vas a llevar? Bueno, no traje nada. ¿Cómo tú puedes venir a pedirme que te dé 300 manzanas y no traes en qué llevarla? ¿Cómo puedes tú ir allá al sur de nuestro país, a la ciudad de Cañete, a conseguir que te regalen 300 sacos de papa y no llegan ni siquiera con una carreta de mano? Si vas a pedir, lleva, porque vas a traer. Iglesia, ¿a qué viniste aquí? ¿A qué viniste, iglesia? ¿A qué viniste, iglesia? Te vas a olvidar a lo que viniste. Y cuando te vayas te vas a olvidar lo que obtuviste. Es posible que Dios no te dé nada porque no trajiste en qué llevar esa bendición. ¿Qué dejaste preparado en casa? ¿Qué dejaste preparado en tu ciudad? ¿Qué dejaste preparado atrás? Vienes por un avivamiento, me imagino que construiste un gran local porque vienes por un avivamiento. Preparaste tu ciudad porque tú ibas a llegar con un gran avivamiento. ¿O solo vinimos por venir? ¿Qué dejamos preparado atrás? ¿Ustedes creen que Cristo se olvidó de nosotros y llegó a la presencia del Padre y no está haciendo nada? Él mismo dice que fue a preparar lugar. ¿Cuántos creen con cuántos va a llegar Él allá? Me imagino que Él tiene tan poca fe que preparó 2 asientos nada más. ¿Cuántos preparó? Millares y millares, incontables. Todos estos asientos vacíos. Y nos enseñaron los viejos pentecostales que en cada asiento vacío hay un ángel sentado. Sí, y así le decimos a los demás, hermano, esto no está vacío, está lleno de ángeles. ¿Y qué se dirá en el cielo cuando se mira y los ángeles miran millones de asientos que aún no están ocupados? ¿Qué se dirá allá? Y Dios responde, dice, todos esos están ocupados con millares y millares de redimidos por la sangre del Cordero. Esto aquí en la tierra lo ocupan los ángeles y los que están allá lo ocupamos nosotros. Pablo dijo, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Vuelve a la fe, iglesia. Tienes que volver a la fe, tienes que volver al principio de la palabra. La fe es, no viene, la fe es por el oír por la palabra. Así que la iglesia tendrá fe una vez que tenga ese compañerismo con la palabra. Jesucristo hablando dice a los judíos que habían creído en Él, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto no es saber la palabra, esto es permanecer en ella.
hasta llegar a tener compañerismo con ella. Es como cuando el novio se casa con la novia, primero ella es su novia, y ese es el nombre de ella, novia, y él es el novio. Hasta cuando pase el tiempo y él la despose, ella ya no será la novia, sino será la esposa. ¿Por qué será la esposa? ¿Porque pusieron la bendición sobre ellos? No. ¿Porque el civil los registró? No. Sino porque se unirán, se conocerán y serán una sola carne. Cuando llegan a la intimidad y se acaban los secretos, la llega a conocer, él la llega a conocer, y cuando la llega a conocer, ella deja de ser la novia y pasa a ser la esposa. Así también, tú tienes la palabra, caminas con la Biblia, lees la palabra, pero tan solo es la palabra para ti. Camina con ella, acércate a ella, y cuando ella se entrega a ti, conocerás la verdad. Ya no será llamada la palabra, sino será llamada la verdad. ¿Me entiende el ejemplo? Debes tener compañerismo, unidad con la palabra. Si no tenemos unidad con la palabra, nunca llegaremos a conocer la verdad. Y Dios quiere que la conozcamos, que caminemos con ella, que tengamos compañerismo con la palabra. Que sea la pasión de nuestras vidas, la palabra. Es lo que Jesús dijo de María. Esta eligió la mejor parte. Y esta no le será quitada. Todo lo demás no será quitado, todo lo demás. Pero hay una cosa que nunca te será quitada, y es la palabra. Así que, iglesia, volvámonos al principio de la palabra, volvámonos a la senda antigua, volvámonos a esa senda donde caminaron hombres que lo entregaron todo, que se rindieron por completo, que se entregaron en sacrificio. Muera yo y este país, muera yo y todo aquello que nos obstaculiza, aquello que nos da miedo, aquello que no queremos enfrentar. Esta iglesia seducida en nuestro país ha perdido las fuerzas. Volvamos, regresemos al primer amor. No al primer amor que cuando te convertiste, sino al primer amor de la iglesia para con Dios. Hubo una iglesia gloriosa y nunca más se habló de la iglesia gloriosa. Y siempre se habló de esa iglesia a la que mal llamada primitiva. Esa iglesia del principio, todos hablan de ella. Comencemos a hablar de esa iglesia gloriosa de mañana. Miremos esa iglesia gloriosa, porque habrá una iglesia gloriosa. Habrá una iglesia que entrará en gloria. Habrá una iglesia, una novia, una amada. Escucha, iglesia, que tú no estás caminando en el desierto de Moisés. En el desierto de Moisés nadie pudo vencer, todos fueron derrotados y Moisés fue derrotado. Nuestro desierto no es el desierto del maná, nuestro desierto no es el desierto de la roca dando de beber, nuestro desierto no es el desierto de las codornices, de las serpientes. El desierto que nosotros caminamos es un desierto vencido. Es un desierto que Cristo venció. Cristo 40 días y 40 noches estuvo siendo tentado, y en la tentación venció el desierto. Y ahora te metió en ese desierto, pero un desierto vencido. No tienes por qué temer. No le temas a los escorpiones, no le temas a la serpiente. Vamos, vence, camina. Porque tu desierto está vencido por Cristo. Pronto se preguntarán: ¿y quién es esta que viene recostada sobre su amado? Porque la iglesia debe volver a Cristo. No tienes por qué caminar en el desierto. Recuéstate sobre tu amado.
No eres una cualquiera. No eres una simple amante. Eres la esposa, tienes un esposo, tienes un amado. ¿Cómo no volvernos a Él? ¿Cómo no querer embriagarnos con sus amores? Oh, si Él me besara con los besos de su boca. Enamórate, iglesia, de Él. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a aquel que en este país te dio una primicia, que llenó este país desde el norte hacia el sur con un solo hombre, con un solo mensaje. Pero ese mismo hombre llamado Hoover dijo un día: Señor, da a nosotros avivamiento. Si es posible, da a nosotros avivamiento, pero sin los errores y la extravagancia con que fueron acompañados. Si Hoover vio extravagancia en su tiempo, ¿qué vería hoy día Hoover? El Espíritu Santo no es un juego. El Espíritu Santo no es entretención, no es un show, no es un espectáculo. Cristo no dijo ven y mira el espectáculo, sino que dijo ven y sígueme. Ven y sígueme. Nadie, ni por muy ministro de Dios, puede ensanchar un camino que Jesús dijo que era angosto. Nadie, ni por muy profeta de Dios, puede ensanchar una puerta que Cristo dijo era estrecha. El camino es angosto, la puerta es estrecha. El camino es angosto, la puerta es estrecha. Nadie puede ensancharlo. No te vuelvas enemigo de la cruz de Cristo. Renuncia al camino ancho, al camino de la fama, al camino del aplauso, al camino de la riqueza, de la prosperidad, y vuélvete hacia la cruz y camina hacia la muerte. Niégate, renuncia, muere. ¡Oh, gloria! Mientras los esclavos en Egipto estaban mezclando la paja allí con el barro y sentían los látigos de sus espaldas, y eran hombres esclavos que no tenían orgullo, no tenían por qué decirle a sus hijos y hablarle de libertad. Sus hijos no se sentían honrados, pero en ello había una canción: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¡Oh, gloria! ¡Gloria! Y para esos esclavos Dios mandó un guerrero. Dios envió un guerrero, uno solo, con una vara seca en su mano. Una vara seca, una simple vara. Y con esa vara este guerrero hizo maravillas en Egipto. Así también Dios tiene un guerrero para ti en este tiempo. Ese guerrero se llama Espíritu Santo y la vara se llama iglesia. ¡Iglesia! Iglesia, recuerda que este no es el tiempo de los super líderes. Este es el tiempo de la iglesia. Este no es el tiempo de un ministerio estrella. Este es el tiempo de la iglesia. Y cuando Dios te use, no te olvides que eres una simple rama seca. La gloria sea para Él.
Gloria a Dios. Sigamos alabando a Dios. Espíritu Santo, toma dominio esta reunión. Vamos a cambiar el programa. Si al fiero enemigo, jefe de coro, si al fiero enemigo temes combatir. 2:48, gloria a Dios. Siga adorando al Señor. Siga adorando a Dios. Oh, santo, santo. Santo Dios, santo Dios. Santo Dios. Hemos escuchado una palabra profética a un hombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabe a Dios. Si quiere danzar, dancen al Cordero de Dios. Estamos en las sendas antiguas. Aleluya, donde el Espíritu Santo toma dominio. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.